Mira, yo tuve la oportunidad, esto lo cuento hace muchos años, debe ser 10 años o un poco menos, tuve la oportunidad de conocerlo a Chano en un evento. Yo me acuerdo que había ido, que me habían invitado a la inauguración de un lugar, por intermedio de otra persona. Llego al lugar, estaba Diego Poggi, estaba Chano, un chico joven, que de hecho nos pusimos a charlar, y en ese momento él ya me lo contó a mí, que no me conocía para nada, pero no quería consumir alcohol, estaba en un plan como de no entrar en esas cosas que lo podían llevar al consumo, de sustancias más complejas. Y se lo vi a un pibe que con nada, un futuro enorme, hablamos de su música. Yo le decía que era muy parecido a Cerati en su cara, en la manera de hablar. Y me acuerdo en ese momento, y él ya en ese momento estaba peleando y estaba tratando de salir, digamos. Era un pibe que estaba con su cabeza puesta en querer salir de eso, ¿no? Y se ve lo difícil que es, porque al día de hoy todavía está peleando para salir. Bien, en primer lugar me parece importante destacar esto, ¿no? Que la adicción obviamente es una enfermedad crónica, una enfermedad progresiva, una enfermedad mortal, ¿sí? La adicción no se define por cuánto uno consume, sino que lo más claro para evaluar es que justamente cuando la persona continúa realizando determinada conducta, a pesar de que interfiere negativamente en su vida, ya sea en su salud física o psicológica, en su trabajo, en su vida familiar, en su imagen social, en su economía, etcétera, ahí es cuando hablamos de adicción, ¿sí? Y no necesariamente tiene que estar implicada una sustancia. Vemos cada vez con más frecuencia adicciones sin sustancia, adicción al sexo, adicción a personas, adicción al trabajo, adicción a las nuevas tecnologías, que de hecho ahora el año próximo, en el próximo manual psiquiátrico de los trastornos mentales, en el CA-11, aparece justamente la adicción a las tecnologías de información y comunicación, a lo que vemos mucho en jóvenes. Sí. Entonces, me parece importante como evaluar esto, sí, y poner el foco fundamentalmente en la adolescencia, que es donde la mayoría de las personas comienzan a consumir sustancias. De hecho, Ujú. como para plantearles algún tipo de estadísticas importantes que me parece que pueden servir, por cada año que se adelanta la edad de inicio de consumo, por ejemplo, de alcohol, aumenta un 5% la probabilidad de que la persona se haga adicta, ¿sí? Es decir, un chico que empieza a consumir alcohol a los 13 tiene un 5% más de probabilidades de hacerse adicto que alguien que empieza a los 14, ¿sí? Por eso es tan importante postergar o evitar los consumos de sustancias, porque no es adicto el que quiere, es adicto el que puede. Es decir, la adicción es una enfermedad multifactorial, ¿sí? Hay múltiples factores que hacen que una persona sea adicta y otra no, porque probablemente uno ve que tal vez dos amigos comienzan a Bien. consumir a la misma edad, ¿y por qué uno se hace adicto y otro no? Justamente porque hay múltiples factores que intervienen en el desarrollo de la enfermedad. Que Carlos, y en Claro, ese sí, caso, sí. cuando vos decís, vemos chicos terribles, esta cifra no la tenía de 5, ¿cómo aumenta cada año en el 5%? Me parece que es un montón. ¿Qué hacemos cuando detectamos en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos, en nuestro entorno o algo, o incluso en nuestros pacientes, como una herramienta que podamos tener para cuando detectamos esta situación que vemos que se va a ir como de las manos, algo clave, una intervención que podamos hacer? Bien, bueno, en primer lugar, a veces que es como muy complejo, ¿no? Poder diferenciar las actitudes típicas de la adolescencia de lo que puede representar un consumo problemático, ¿no? O comportamientos que vayan hacia ese lado. No obstante esto, yo soy partidario de no naturalizar los consumos y de entender que un cerebro adolescente está en vías de desarrollo y no está preparado para consumir sustancias. Es decir, los seres humanos no vinimos preparados, nuestro sistema de recompensa no vino preparado para que consumamos sustancias de manera exógena, ¿sí? Entonces, en casos en los cuales uno ve que hay un chico con un tipo de consumo tal vez problemático, ¿sí? O empezamos a notar que tal vez empieza a cambiar de grupo de amigos, descuida su aseo personal, o vemos que está mucho más flaco, ¿sí? O queriendo dejar de comer, o con mucha irritabilidad, etcétera, que son algunos síntomas típicos en cuadros de consumo de sustancias. Es importante tratar de poder hablar con los chicos, ¿sí? Tratar de tener muchas charlas cortas, nunca un sermón, ¿sí? Tratar
de poder generar confianza. Si Tal abre cual. con nosotros algún tipo de cuestión, agradecerle siempre la Claro. confianza, dejar abierta la puerta para nuevas conversaciones. Es importante ir generando un vínculo y no hablarle solamente en primera persona, no, porque yo a tu edad hacía tal cosa, no porque desde ese lugar va a ser muy complejo poder generar Es, empatía. es como acompañarlos para ser un poco cómplices, ¿no? De lo que están haciendo y en esa complicidad ir como guiándolos. Creo que es una buena herramienta esa. Sí, es un proceso de acompañamiento, tal Tal cual. cual, y está bueno, o por lo menos yo considero que está bueno tratar de siempre ver a algún profesional, ¿no? Que cuando uno detecta algún tipo de consumo que puede llegar a ser problemático, porque un poco lo que se ve es que por cada peso que se invierte en prevención, uno se ahorra 3 o 4 en tratamientos, ¿sí? Es decir, es importante agarrar los casos cuanto antes. La detección temprana es fundamental porque si no después vemos casos de personas que tienen ya décadas de un consumo problemático y lo que uno ve en la clínica y también lo que marca la evidencia es que las personas tardan más de 15 años en pedir ayuda desde que se desarrolla su consumo problemático. Y ahí es donde vemos cuadros muy dañados en los cuales naturalmente es mucho más compleja la reversión y por eso Sí, es bueno. que, ¿Cuánto claro, tiempo, Carlos, me Mira, puedes repetir? 15 años tarda una persona. cerca de 15 años tarda una persona en pedir ayuda por un consumo problemático. Y esto se da por múltiples factores, ¿sí? Un Uno montón. es porque cada vez es se mucho. adelanta más la edad de inicio de consumo. Es decir, cada vez se empieza a consumir a edades más tempranas. Y otro tiene que ver con el gran estigma que rodea a la enfermedad de la adicción, ¿sí? Porque tal vez en un ambiente social alto el que toma en realidad es el extrovertido, el chistoso, el gracioso, en el interior es el borrachín, ¿no? Pero no es el adicto, no es una persona con una enfermedad. Por eso es que tenemos que tratar de poder conceptualizar la adicción como una enfermedad, porque si hay enfermedad hay tratamiento. Mira, Carlos, te voy a hacer una pregunta hace muy poco también, en un programa muy importante a la noche. Hubo una discusión entre Andrea Rincón y un periodista, ahora se me fue el nombre, ya me va a venir, en la cual Andrea Rincón trataba de alentar a la gente a decirle que si estás en un consumo problemático de sustancias, consultes, porque ibas a poder salir. Y del otro lado el periodista, que era Vilouta, y me acordé, le decía a la gente, no consuman, no entren a consumir, porque es muy difícil salir y hay mucha gente que no sale de ahí. ¿Vos, en qué extremo de eso estás vos, digamos? Porque la realidad es que, y vos mismo lo acabas de decir, la prevención es la mejor estrategia para evitar tener problemas a futuro, ya que hay personas que tardan 15 años en pedir ayuda para salir. ¿Cuál de las dos posturas crees que es no es que te estoy diciendo que tomes un bando por una por otra, sé que estás con las dos, pero ¿cuál es más importante para vos? ¿Transmitir que no entres ahí porque te va a costar muchísimo salir o quédate tranquilo que seguro salís? Hay una frase de Mark Twain que me gusta bastante y es bastante descriptiva para estos casos, que dice, Sí, dejar de fumar es fácil, de hecho lo hice miles de veces. Esto implica justamente que la recaída es tal moneda cual. corriente en el ámbito de las adicciones, ¿sí? Es Mm, decir, lo que uno ve frecuentemente es que a los adictos a sustancias, en muchos casos, obviamente les cuesta en primer lugar tener conciencia de la enfermedad, ¿sí? Porque la adicción, a diferencia de otras problemáticas, genera que la persona tiene una gran ambivalencia respecto a la posibilidad de un cambio. De hecho, hay un modelo que se denomina modelo transteórico del cambio, creado por Prochaska y Di Clemente, que está muy bueno porque lo que hace es conceptualizar las etapas del cambio en las cuales se encuentra una persona que justamente desea realizar algún tipo de cambio en su vida, desde cambios alimenticios, dejar de fumar, dejar de consumir una sustancia, etc. Y lo que uno ve es sí, que dentro de esta rueda del cambio, el primer estadio se denomina estadio precontemplativo, en el cual las personas no ven el problema, sino que les acerca, por ejemplo, un consultorio, un familiar o mismo un juez, claro, ¿sí? Y vemos claro. que cerca del 85% de las personas que piden ayuda por un consumo problemático de sustancias se encuentran dentro de un estadio precontemplativo. O sea, piden ayuda, pero porque un tercero lo demanda, no porque ellos vean la problemática. Entonces ahí ya Claro. tenemos uno de los grandes problemas de la adicción, que a la persona le cuesta mucho ver su problemática.
hay como una memoria selectiva, ¿no? Uno ve que el adicto tiende a recordar la parte placentera del consumo también, por eso es que se da la recaída. Justamente Tal una de cual. las técnicas cognitivo-conductuales más utilizadas se denomina coloquialmente contarse la película completa, así que el adicto pueda contarse toda la película de su consumo y no solamente el comienzo, sino cómo termina, ¿sí? Claro, Justamente por claro. eso se da el fenómeno de la recaída. Y por otro lado, sí me parece importante entender que la recuperación de las adicciones está, la recuperación existe, me parece muy importante visibilizarla, porque si no solamente hablamos de estos temas cuando algún famoso o habla de su recuperación o sufre algún tipo de crisis. Y hay muchas personas que están en recuperación. Es importante que den su testimonio, que cuenten que hay múltiples caminos para recuperarse, pero repito, la adicción es una enfermedad crónica y la recuperación se da de un día a la vez. Por eso es que el lema de los programas y los grupos de ayuda mutua como Alcohólicos o Narcóticos Anónimos es solo por hoy. Claro. Claro, Es claro. clarísimo, Un la paso a verdad la que es vez. clarísimo, sí, sí, es clarísimo lo que Sí. decís. Ahí, No ahí yo hay lo un... escuchaba, perdón, ahí yo lo escuchaba a Carlos, ¿no? Porque la verdad que estoy aprendiendo con ustedes, la verdad, porque yo no Sí, soy un experto en este tema. He tenido un montón de pacientes con trastornos psiquiátricos y con emergencias psiquiátricas en las terapias intensivas. Y lo escuchaba y decíamos, ¿no? Bueno, hoy es una deportista de los Juegos Olímpicos, ¿no? Hoy es un chano. Pero estamos hablando de temas muy mediáticos, que estamos hablando de las Olimpiadas en Tokio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con este caso, que Chano es una persona súper reconocida en todo el país, pero todos los casos que deben haber en todo el país, ¿no? En el interior, en las provincias, alejados, que muy bien Carlos nos mencionaba, ¿no? De la problemática en una urbe, en una ciudad, en el interior de nuestro país. Entonces me parece que, y pensaba desde el punto de vista de la gestión también, ¿no? O sea, cuánto se le digna el presupuesto de toda la salud en general a todo lo que es psicología y psiquiatría, ¿no? Que me parece que ahí está la clave, que quizás esto vaya a ser un cachetazo hacia la salud, como fue la pandemia a todos los sistemas de salud, en cuanto a que se empieza a pensar más esto, que se vea, y sobre todo el mensaje de prevención, ¿no? Que sea que se puede salir de toda esta situación, y me parece que es algo donde se debería trabajar en forma multidisciplinaria. No digo que, por ejemplo, que Estados Unidos te puede mandar un médico con un psicólogo, un psiquiatra en una ambulancia en 13 minutos, ¿no? Menos de 13 minutos. Pero ellos también tienen problemas de drogas de abuso, por ejemplo, los opioides, ¿no? Hasta los protocolos de RCP tienen que pasar una naloxona cuando encontrás a alguien con deterioro del sensorio, ¿no? Entonces, tienen otro tipo de problemáticas, nosotros tenemos sí, otra. Me con la parece que armar heroína. Ellos planes, tienen un gran problema con la heroína. totalmente, armar un plan multidisciplinario, los ministerios de salud, etcétera, todas las sociedades científicas, en cuanto a la prevención. Me parece que el mensaje que transmite Carlos es increíble, importante. Aprendí un montón, con todo esto que están hablando entre todos. Me parece que por ahí va la cosa, ¿no? No, importante saber también y transmitirle a toda la gente que nos está escuchando, que hay mucha, que Carlos es la cara visible de gente que está trabajando por esta enfermedad, digamos, que trabaja día a día para sacar adelante a un montón de gente que llegan a la consulta de Carlos para tratar de salir de una enfermedad como es el consumo problemático de sustancias, sea la sustancia que sea o sea el consumo excesivo que tengas en lo que sea. Carlos y un montón de personas y su equipo y la gente que trabaja con él ayuda a que esto se pueda hacer posible. Y de hecho, me contaba Carlos que estás dando cursos en relación a esto, ¿no? Para médicos o las personas que quieran llevar adelante este trabajo, ¿no? Sí, sí, desde hace varios años doy cursos, formaciones para acompañantes terapéuticos o para otras personas que sean o no personal de salud, personas interesadas en la problemática de las adicciones, Ah, es en los fantástico. cuales se ven, sí, sí, se ven muchas cuestiones de prevención, de abordajes familiares, sí, estilos de crianza para los padres. Hay un montón de cuestiones, porque uno lo que ve en la práctica también es que el adicto es el emergente sintomático de un sistema disfuncional, ¿no? Uno cuando ve un adicto también ve una persona con una codependencia, es decir, personas que tal vez se sienten mucho más cómodas teniendo a un familiar enfermo, ¿no? Y cuidando al enfermo que desarrollando sus propias vidas, ¿sí? Uno ve sistemas que claramente no funcionan, Sí. lo decía Spinelli en Bien, fuerte. 1793, comenté antes. Y también me gustaría, bueno, respecto al tema cursos, formaciones, que durante muchos años los di a través de Sí, varias universidades, bueno, eso lo tengo todo en mi Instagram y yo mismo me puede mandar algún mensaje para sí, asesorarlos por otras cuestiones. lo pueden Carlos, seguir te hago a una. Carlos A Carlos, en su Instagram, ¿eh? antes Carlos de que estamos en Díaz los últimos. PSI.
estamos en los últimos minutos y le quería preguntar a Carlos brevemente, ¿cómo potenció la pandemia, cómo potenció el aislamiento, todas las cuestiones de salud mental? Bien, bueno, yo estudié bastante qué es lo que sucedió con las epidemias anteriores, ¿no? Con el SARS, con el MERS, y lo que uno ve es que aumentan claramente todo lo que son los trastornos de ansiedad, trastornos por estrés postraumático, trastornos del estado del ánimo. Indudablemente esta pandemia va a generar efectos devastadores y la próxima pandemia va a tener que ver con la problemática de la salud mental y de los consumos problemáticos de sustancias, ¿sí? Sí. Uno lo ve en la práctica clínica, uno ha visto muchos pacientes que realmente han sufrido y continúan sufriendo muchísimo el aislamiento, la falta de comunicación, ¿sí? Porque también me parece importante en relación al consumo problemático destacar algo, ¿no? Lo contrario a la abstinencia, ¿sí? En realidad tiene que ver con la vinculación, ¿sí? O sea, acá el tema es que los adictos se recuperan vinculándose efectivamente. Lo que uno ve es que normalmente una persona con un consumo problemático lo que ha sufrido es un déficit importante en la vinculación. Por eso es que justamente los programas de prevención en adicciones no tienen que ver con los spots publicitarios que uno ve, los cuales se trata de asustar a los adolescentes, por ejemplo, si no fumes porque te va a pasar esto, ¿no? Claramente eso no ha funcionado a lo largo de la historia, y lo que sí funciona tiene que ver, por ejemplo, con los enfoques basados en lo que se denomina fortalecimiento en habilidades para la vida. El pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la autoestima, el manejo de las emociones, de la ira, de la irritabilidad, del estrés, un montón de cuestiones que no están debidamente trabajadas en nuestro país, pero que vemos que este tipo de enfoques reducen en más de un 50% la probabilidad de desarrollar consumos problemáticos en adolescentes. Hay que trabajar en prevención, esa es la clave. Olvídate, olvídate, está clarísimo y me pongo a pensar y digo, ¿cuándo nos enseñan a manejar el estrés? ¿Cuándo nos enseñan a manejar la frustración? ¿Cuándo nos enseñan a manejar que las cosas a veces no salen como creemos o uno no puede prever todo lo que puede pasar? Y todo hace que dentro de nuestras cabezas, todo eso que estaba armado de cierta forma, cuando se sale para un costado, todo eso genera mucha cosa. Y está buenísimo lo que decís, es muy importante